Bienvenidos a este episodio de podcast. Hoy tengo un invitado especial, muy especial. Es mi abuelo, con el que vamos a conversar sobre cómo fue su educación, su historia de trabajo, sus logros y cómo vivió los cambios sociales y la movilidad en su juventud. Abuelo, para empezar, Señor, cuéntenos cómo fue su experiencia en la escuela cuando usted era joven. pues hijo, para poder ingresar al colegio, a la escuela, tenía que tener unos 7 años. Yo empecé a los 7 años, hice el primer año terminé a los 8, pasé para segundo primaria, de 8 a 9, y ahí terminé el estudio porque las dificultades económicas y todo no podía seguir. Era muy difícil, yo tenía que caminar 1 hora para ir a la escuela, de la casa a la escuela, y por la tarde otra hora para llegar a la casa. Bueno, eso fue, yo dejé de estudiar a los 9 años porque no se podía, yo no podía seguir estudiando, ya ahí empecé a trabajar por allá. Mi papá tenía unas bestias y con eso me salía trabajito por ahí, mover carga, y yo movía esa carga, la cargaban, yo no hacía sino descargar, pero con eso me conseguía una platica. En ese tiempo estamos hablando de 61 años más o menos, conseguirme 35, 40, hasta 45 pesos en la semana era mucha plata para uno mercar, y de eso sobrevivíamos. Mi papá también trabajaba y todo, pero ahí fue donde yo empecé. Después apareció un señor que me llevó del lado de la casa, ya lejos a tierra ganadera, a los 11 años y medio. Y me fui a bolear rula y peinilla y a ordeñar en una hacienda. Y ahí ya me volví más grandecito. Hasta los 14 años estuve en esa hacienda trabajando con ganados, ordeñando, montando a caballo, enlazando ganados. Bueno, había que hacer. Ese fue su primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo, claro. Después de que yo me fui de la casa, dejé de arrear bestias, el primer trabajo fue irme donde un señor Carlos Gómez, a la hacienda Guadalajara, a trabajar allá hasta los 14 años. De ahí me fui para Santander, al lado de Barranca Bermeja, a bolear rula, a tumbar montaña. Adiós. A tumbar montaña, por 120 pesitos le pagaban a uno la tumbada de 1 hectárea de monte. Y allá me estuve hasta casi los 15 años, volví a llegar a la casa, y ahí apareció que en la vereda iban a dictar un curso de ganadería, inyectología, castración, una cosa y otra, por medio del SENA. Entonces, como a mí me gustaba la vaina del ganado y todo, y sabía ya más o menos, yo me metí a ese curso, que era un cursillo de 120 horas, y ahí nos dieron hasta un cartón, nos hicieron clausura, nosotros salimos. Pues yo salí sobresaliente en todo, y ahí fue donde me llevó un señor llamado Campo Elías Tobar para una finca llamada La Betulia, 2 fincas, La Gloria y La Betulia, y allá me formé hasta los 21 años, de los 15 a los 21 trabajé con ese señor y la familia, una señora Lesbia Tobar. Ah, bueno, abuelo. Y me formé allá me
Ya de ahí, hijo, a los poquitos días yo me fui donde el Señor y a los poquitos días me casé. Me casé con doña Marina y pues formé un hogar, ya me fui a trabajar en otro. Porque hasta manejé un bus, pero un bus de pasajeros, pero poquito tiempo. Y después sí, la he pasado toda la vida, el resto de mi vida. La he pasado trabajando en fincas y negociando, teniendo negocios de ganado y bueno, últimamente ya hasta propietario de tierritas y de ganados. Ah, bueno, abuelo. Ah, bueno, pero yo necesito que me cuente también acerca de cómo fue cuando usted se desplazó a Arauca. Para Arauca, entonces nos retornamos. Yo era administrador de una hacienda llamada África, en Caldas. De ahí, bueno, por allá empezaron a aparecer grupos al margen de la ley, entonces con problemas y cosas. Bueno, mataron 2 hermanos míos y los problemas de los conflictos de la guerrilla, de los paracos. En ese tiempo entonces fue una cosa fregada que se me complicó la vida, me tocó que más o menos dar muy baratas las cosas que yo poseía allá en Caldas. Y me tuve que desplazar, irme de espalda, casi sin nada, llegar al departamento de Arauca a trabajar, gracias a la responsabilidad y la sabiduría de negocios. Me he vuelto a recuperar, pero yo me fui por problemas de los conflictos armados, a margen de la ley. ¿Eso en qué época fue? ¿En qué años? A mí se me complicó la vida que no me pude dar más a la luz pública en mi tierra el 25 de septiembre del año 1986. Ese día me causaron una plomacera sobre un caño llamado La Cimarrona. Y desde ese día no pude volver a darme a la luz pública en mi tierra. Me tuve que venido de allá. Desde el año 86, el 25 de septiembre, va a ser 39 años ahorita. Ahora el 25. Ah, bueno, abuelo. Abuelo, una última pregunta y es ¿cómo son las oportunidades hoy en día de estudio, de trabajo para salir adelante, pues que en comparación a cuando usted era joven a hoy, a la actualidad? Bueno, ahorita, pues ahora hay muchas más oportunidades para estudiar, muchas más facilidades, porque, bueno, yo no sabría, yo creo que universidades han habido toda la vida, pero ahorita hay muchas más facilidades. Uno se da cuenta que hay más facilidades aquí en el campo donde uno vive, le dan hasta transporte, le mandan transporte a los niños, les dan almuerzo. En esa época no le daban a uno ni agua, nada. Medios para uno trabajar, bueno, los que saben de tecnología, pues buscan, les aparece más fácil el trabajo hoy en día que uno que no tiene estudio. Pero yo casi creo que siempre es más las oportunidades hoy en día que en el tiempo que la juventud mía. Era muy dificultoso para todo, hasta para uno transportarse, porque las vías, las cosas eran más difíciles, hijo. Bueno, abuelo, muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Dios quiera que nos sirva de algo, hijo.
abuelo. dificultades. No, ya hoy en día no se habla de tanta pobreza, hijo, pero en ese tiempo sí era una vaina bien difícil, sí, hijo. Vale, abuelito.